Los informes contables de asociaciones civiles, en este caso hemos revisado la Fundación Maelba, sus informes que tienen que ver, informes contables con el ejercicio 2023 que han entregado al Servicio de Administración Tributaria, y resulta que esta Fundación Maelba, propiedad de uno de los hombres más ricos de México, el empresario Valentín Díez Morodo, también identificado como uno de los principales opositores al gobierno del presidente López Obrador. Valentín Díez Morodo, también hay que decirlo, es miembro de los consejos de administración de Banamex, de Kimberly Clark, de Grupo Desk, de MBS, de Grupo Alfa, de Grupo Ferroviario Mexicano y de Avantel, entre otras empresas. Donó 7 millones de pesos el año pasado a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este dinero, sin duda, pues habría financiado parte de estas campañas de propaganda negra en contra de la Cuarta Transformación, en contra del humanismo mexicano, orquestadas justamente por esta asociación civil fundada por el empresario Claudio X González Guajardo. Y es que en toda esta historia que tiene que ver con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Mexicanos Primero y todas estas asociaciones civiles, no se debe perder de vista quién las encabeza o quién las fundó, pues es justamente este empresario Claudio X González Guajardo, líder moral del PRIAN y quien se involucró de lleno en la decisión de que fuera Xóchitl Gálvez la cabeza de ese proyecto de nación, si se le puede llamar así, un proyecto de saqueo de la derecha del grupo conservador que quería reinstalarse en la presidencia de la República. Y si se tiene en cuenta eso, pues se comprende también el papel que ha jugado esta Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que por mucho tiempo se vendió como si se tratara de una asociación que luchaba contra la corrupción, contra la impunidad, que además generaba supuestamente periodismo y que, entre otras cosas, hacía litigio estratégico. Al frente de esta asociación civil está María Amparo Casar Pérez, que ahora se sabe desde 2004 y sin tener derecho a ello, pues tramitó y le concedieron una pensión vitalicia de parte de Petróleos Mexicanos. Su esposo trabajó ahí 4 meses antes de suicidarse, solamente estuvo 4 meses empleado en Petróleos Mexicanos, se suicida dentro de las instalaciones, hacen pasar pues todo este tema como si se tratara de un accidente para poderle dar la pensión vitalicia a ella y para poderle pagar las colegiaturas a sus 2 hijos en el ITAM. Todo esto implicó un presunto fraude, ese es lo que presume Petróleos Mexicanos, por más de 31 millones de pesos, de los cuales directamente María Amparo Casar Pérez se habría embolsado más de 29 millones de pesos y sus hijos habrían obtenido por pensión post-mortem 1.8 millones de pesos para pagar sus colegiaturas en el ITAM, tanto de la licenciatura como de la maestría. Pues recordar también que Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad a lo largo de este sexenio pues ha hecho solo trabajos destinados a desprestigiar la imagen del presidente López Obrador, del gobierno de la Cuarta Transformación y también de los hijos del primer mandatario, incluso llegando hasta el acoso. Han sido embestidos en sus propios domicilios los hijos del presidente López Obrador por parte de los pues de este aparato al servicio de Claudio X González Guajardo. Y de acuerdo con la información contable de la Fundación Maelba, en 2023, además de los 7 millones de pesos que donó a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, financió con 1.050.000 pesos a México Unido contra la Delincuencia, otra de las organizaciones opositoras a la Cuarta Transformación. Es decir, parecería una constante de la Fundación Maelba y del propio empresario Valentín Díez Morodo estar financiando a este tipo de asociaciones civiles. En total, el año pasado, la Fundación Maelba destinó 8.8 millones de pesos a donativos a otras asociaciones civiles, entre las que también destaca una donación a la Fundación Conde de Valenciana. Hay que recordar que esta Fundación Conde de Valenciana
es la que preside el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, que tenía pues una millonada, lo descubrimos el año pasado de hecho, y se molestó muchísimo el doctor Enrique Graue cuando dimos a conocer los pormenores de esa Fundación Conde de Valenciana, un negocio total en el ámbito de las cirugías oculares. Y resulta que la Fundación Maelba le donó 13.889.221 pesos en 2023. Otras donaciones que llaman la atención son a las fundaciones Teletón. Le destinó, por ejemplo, 11.500.000 pesos a la Fundación Teletón Vida IAP y 4.500.000 pesos a la Fundación Teletón México AC. Entre 2019 y 2023, la Fundación del Magnate Valentín Díez Morodo le ha donado 29 millones de pesos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Para nadie es un secreto que Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad es el brazo jurídico y mediático de Claudio X González Guajardo, el líder de los partidos Acción Nacional Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, que bueno, después de estas elecciones, pues ya el PRD quedaría totalmente desaparecido, incluso a riesgo de perder su propio registro. Entre 2019 y 2021, la Fundación Maelba le entregó 5 millones de pesos a MSCI en cada uno de los años, mientras que en 2022 y 2023 aumentó los donativos a 7 millones de pesos por año. Esas transferencias son deducibles del impuesto sobre la renta y fueron justificadas como apoyos económicos para promover y fomentar con los medios a su alcance todo tipo de actividades educativas, culturales, asistenciales en beneficio de la salud, científicas, tecnológicas, deportivas y en general en toda actividad relativa al mejoramiento social. Pero lejos de que esos 29 millones de pesos apoyaran el desarrollo de los más necesitados, financiaron textos disfrazados de periodismo y análisis jurídicos que propagan falsedades o verdades a medias con fines propagandísticos. Además, costearon sus llamados litigios estratégicos. Hay que recordar que en 2019 Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad se asoció abiertamente con Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido contra la Delincuencia en el colectivo No Más Derroches. Y desde ese colectivo promovió más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, contra la construcción del Aeropuerto Santa Lucía, contra el Tren Maya, contra la refinería Dos Bocas, etcétera. O sea, todo lo litigó en contra de la Cuarta Transformación, cuando se dieron cuenta que pues había una anomalía ahí, porque por una parte desde su área de periodismo, entre comillas, porque también ya en otro momento hablamos de que su código de ética les permitía incluso el chayote, iba a criticar que no estuvieran a tiempo las obras, iba a criticar justamente que la Cuarta Transformación no era tal porque no existía un avance, sino desde su punto de vista un retroceso. Entonces se dieron cuenta que no podían ser juez y parte porque si la gente analizaba lo que estaba pasando, pues les iba a decir, pues sí, no estuvo a tiempo Dos Bocas, o no estuvo a tiempo el Tren Maya, o no estuvo a tiempo Santa Lucía, pues porque tú litigaste en contra de ello a través de amparos, frenaste sus construcciones a grado tal que impactó en los tiempos en que se iban a entregar. Y como se dieron cuenta, pues que existía esta contradicción, decidieron separar su área de litigio estratégico y crear su Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que pues es esta área que ahora lleva todo el tema de los juicios de amparo contra la Cuarta Transformación.
Comentábamos pues justamente que estos empresarios pues han utilizado la figura de las asociaciones civiles en realidad como grupos de presión. En ese sentido, pues recordar que Valentín Díez Morodo no tiene solo a su Fundación Maelba, desde la que financia pues a estas otras organizaciones como México Unido contra la Delincuencia o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino también participa directamente en el IMCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, que también se convirtió en un grupo de presión de siempre, pues, pero en el caso de la actual administración, para supuestamente estar señalando lo mal que va la Cuarta Transformación, lo mal que va desde su punto de vista, pues todo el tema de el humanismo mexicano. Vamos a recuperar palabras de Valentín Díez Morodo que dijo el 13 de diciembre de 2010, cuando el país lo gobernaba Felipe Calderón y estábamos transitando por una crisis económico-financiera muy terrible. Entonces, pues se refirió Valentín Díez Morodo a lo que hace esta otra asociación civil que también tiene este mismo objetivo de debilitar a los gobiernos para imponerle su agenda. Primero habla pues justamente del papel que tiene el IMCO y de cómo están involucrados los empresarios. Vamos a recuperarlo. Nuestro trabajo en el IMCO no es invocar el pesimismo, sino ofrecer alternativas viables para promover la inversión y el desarrollo económico. La sección de casos internacionales en este estudio cierra con la experiencia positiva de Brasil. En poco más de una década, los 3 niveles de gobierno de esta República Sudamericana transitaron del populismo fiscal y la hiperinflación a la responsabilidad financiera. El despegue económico que hoy vive esta nación sudamericana sería inexplicable sin el consenso político y social para mantener la estabilidad fiscal. Como dijo el expresidente chileno Ricardo Lagos, un presupuesto balanceado no es un tema de derechas o de izquierda, sino de una buena administración económica. México es una república federal y cada entidad del país tiene sus propios retos en materia de competitividad y finanzas públicas. Los gobiernos estatales tienen una enorme responsabilidad en el ejercicio del gasto público. Esta responsabilidad debe de venir acompañada del ejercicio sistematizado de la rendición de cuentas. El índice de competitividad estatal 2010, la caja negra del gasto público, como se denomina nuestra edición, es un estudio detallado sobre los desafíos para tener mejor información de los diversos temas y particularmente de los dineros administrados por los gobiernos y las entidades. Solo a título de algunas referencias, nuestros estados tienen focos rojos, pero también historias de éxito. Les decíamos, estas declaraciones las dio el empresario Valentín Díez Morodo el 13 de diciembre de 2010, cuando el país era gobernado por Felipe Calderón y en la Secretaría de Seguridad Pública además estaba Genaro García Luna en alianza con el cártel de Sinaloa. Y eso nunca lo vieron estos empresarios, a ellos lo único que les interesaba pues era el fomento de sus negocios. Él abiertamente lo dice en esa primera declaración que veíamos y se asume pues como parte de los dueños de este Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Pero qué es el IMCO? Pues justamente es este aparato ideológico, este think tank, como ellos mismos lo llaman, este grupo de presión creado por el Consejo Mexicano de Negocios, integrado entre otras transnacionales por el grupo FEMSA, por Grupo Carso, por Alfa, por Lala, por Mave, MBS, Grupo PISA, Vitro, Televisa, Chedraui, Grupo México, entre otros, ya decíamos, porque ahí están metidos
todos los oligarcas, ahí sí, muy abiertamente los oligarcas. Este Consejo Mexicano de Negocios es el principal financiador del IMCO. Este aparato ideológico del sector empresarial también recibe dinero del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID y la NET y del ultraderechista Atlas Network. Desde el comienzo del gobierno de López Obrador, dicha asociación civil ha descalificado las principales políticas públicas y obras de la Cuarta Transformación, lo que responde claramente a los intereses de su órgano de gobierno. ¿Quiénes están dentro del órgano de gobierno del IMCO? Los empresarios Claudio Javier González Laporte, Valentín Díez Morodo, que a su vez tiene su fundación Maelba, que financia a Mexicanos contra la Corrupción y a México Unido contra la Delincuencia, Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de Sinópolis, otro opositor a la Cuarta Transformación, de quien vamos a dar también parte de sus finanzas, Tomás Roberto González Sada, Luis Manuel Murillo Peñalosa, así como, incluso escuche usted, el salinista Jaime José Serrapuche y el director, quien fuera el director del diario Reforma, Juan Ernesto Pardinas Carpizo. Además, entre sus filas también están, ¿quién crees? María Amparo Casar Pérez, de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, José Luis Barraza González y Daniel Javier Servitje Montul del grupo Bimbo. Y pues todo esto nos revela cómo se mueven pues estos intereses. Vamos a recuperar otras de las palabras del propio Valentín Díez Morodo en diciembre de 2010. Donde habla, entre otras cosas, pues cuáles son los verdaderos intereses de este Instituto Mexicano para la Competitividad, que claramente serían los mismos intereses de la propia Fundación Maelba, porque pues se ve reflejado una cosa con la otra. Y justamente pues en esto el empresario Valentín Díez Morodo se refería a que antes de que se les cobraran impuestos, no lo dice literal así, pues se tendría que revisar cómo se gastaba el dinero público. En realidad lo que ellos quieren es que no se les cobre impuestos, por eso se opusieron al gobierno del presidente López Obrador, por eso se opusieron a la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, por eso ahora los mercados tienen un recelo hacia el llamado Plan C, etcétera, pero pues todo va tomando sentido si revisamos el fondo de las cosas. Pero vamos a escuchar. Del estudio del IMCO es la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas de las entidades de la República, la tendencia decreciente en la producción de petróleo nos obliga a pensar cómo financiamos cerca de 40 centavos de cada peso de gasto público que hoy obtenemos de nuestras riquezas del subsuelo. El imperativo moral será que antes de exigir más recursos de la sociedad, los tres niveles de gobierno tienen que gastar mejor el dinero público. Es importante destacar que este estudio, así como buena parte del trabajo del IMCO, dependen del apoyo decidido del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Fundación Hewlett y la Embajada Británica. Estas tres instituciones son nuestros socios clave en el empeño por tratar de cambiar el país. La salud de nuestras finanzas y la transparencia del gasto decidirán en buena medida el rumbo de nuestro futuro. La prudencia fiscal no es un atributo deseable, sino un elemento fundamental de un buen ejercicio de gobierno. Ante el ocaso de la riqueza petrolera tenemos dos opciones. Una alternativa es optar por un cambio profundo en los ingresos y egresos públicos. La otra opción implica permitir que las circunstancias nos impongan las condiciones del cambio. El presente esfuerzo del IMCO tiene recomendaciones específicas para enfrentar esta transformación inminentemente. Las personas que formamos el IMCO nos definimos como consultores al servicio de la sociedad mexicana y por eso anhelamos con sinceridad y aprecio que este trabajo resulte de utilidad para todos. Bueno,
Bueno, pues se dicen activistas, se dicen consultores de la sociedad mexicana, los oligarcas de este país. Recordar que Valentín Díaz Morodo, pues en realidad no es un consultor al servicio de la sociedad mexicana, sino es un empresario al que le importan sus negocios y le importa, pues como él mismo decía, que antes de que se revisara el tema fiscal, de que se les empezara a cobrar más impuestos, y en realidad habría que decir que se les empezara a cobrar los impuestos, porque cuando llega el presidente López Obrador, pues se revisa todo el tema de las transnacionales y resulta que no pagaban al fisco, que se les devolvía lo poco que pagaban o que de plano se les condonaban los impuestos. Pues siempre en busca de sus propios beneficios, de sus propios privilegios, pues acaban teniendo todas estas asociaciones civiles que se financian con dinero que debió de haber entrado al presupuesto público, porque no hay que olvidar que las donaciones deducibles de impuestos en realidad eran impuestos que debieron de haber pagado al Servicio de Administración Tributaria.